quizás el pueblo de Venezuela no estuviera luchando como está luchando hoy por rescatar su libertad. Así que en nombre del nuevo gobierno de Venezuela, en nombre del pueblo venezolano, es para nosotros un honor que el uruguayo más venezolano nos esté acompañando en esta rueda de prensa, el secretario general Luis Almagro, y le agradecemos su liderazgo dentro de la OEA, dentro de la región, para impulsar la lucha por el respeto de los derechos humanos y por el rescate de los principios democráticos. Me acompaña también el embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, que va a partir de ahora a encabezar ese esfuerzo, y con el nuevo embajador ante la OEA designado por el gobierno legítimo de Venezuela, Gustavo Tarre, y me acompaña también David Smolansky, perseguido político y hoy coordinando esfuerzos de toda lo que ha sido la diáspora venezolana, sobre todo quienes están enfrentando la dolorosa crisis humanitaria fuera de Venezuela. Así que muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve, luego va a intervenir Julio Borges, Gustavo Tarre, el embajador Gustavo Tarre, y finaliza el secretario general de la OEA. Quiero dejarles varios mensajes el día de hoy a ustedes. El primer mensaje: el presidente Guaidó es el presidente conforme a las normas de nuestra Constitución. El presidente Guaidó, cuando asumió el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, dentro de sus obligaciones estaba la de asumir la presidencia de Venezuela en caso de que no existiera presidente constitucional. No era ninguna opción. Él no podía decir si acepto o no acepto. Automáticamente se convertía en el presidente encargado de Venezuela. Así que lo que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo dentro del marco de nuestra Constitución. Y quizás para dar una visión a medios norteamericanos que puedan estar acá, cuando no hay presidente en los Estados Unidos y vicepresidente, asume lo que se denomina aquí el Speaker of the House. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, que conforme a nuestras reglas, el presidente de la Asamblea Nacional estaba obligado a asumir la presidencia encargada, y eso es lo que hemos hecho, y por eso tenemos toda la legitimidad que nos da nuestra Constitución para estar acá y para reclamar nuestro derecho de restablecer la democracia. Segundo mensaje que quiero dejar el día de hoy. Tengo clara la misión nuestra, la misión diplomática nuestra. Nosotros venimos acá con una prioridad, porque no estamos en una situación regular ni normal. Es coordinar el esfuerzo internacional para que juntos podamos alcanzar lo más pronto posible la agenda que nos hemos establecido, que tiene 3 puntos. 1, que cese la usurpación de Nicolás Maduro. 2, que podamos avanzar hacia la democracia estableciendo un gobierno de transición que pueda ayudar a aliviar el dolor de nuestra gente y aliviar la crisis humanitaria. Y 3, llamar a elecciones libres y transparentes en Venezuela lo más pronto posible, mientras recuperamos el orden constitucional. Y para todas estas etapas que acabo de mencionar, es fundamental el apoyo internacional. Fundamental. En cada etapa van a tener un rol. Pero esta es la agenda nuestra, esta es la agenda sobre la cual nosotros hemos llamado a los venezolanos, de presión de calle popular, pacífica, constitucional, de utilizar nuestra Asamblea Nacional para conducir esta transición como el único órgano legítimo en Venezuela y electo por el voto popular, y con el apoyo que hemos venido teniendo de la comunidad internacional. Tercer elemento que quiero destacar, y no lo voy a dejar pasar, en honor a los venezolanos. Mientras estamos dando esta rueda de prensa, continúa la represión en Venezuela. Más de 60 venezolanos han sido asesinados desde enero de 22 de enero. Más de 800 personas han sido detenidas ilegalmente. Y todos ellos de los sectores más humildes de Venezuela, más desposeídos y más necesitados, que están siendo asesinados y perseguidos y reprimidos por los cuerpos policiales del régimen de Nicolás Maduro. Hay que levantar la voz y hay que parar ese linchamiento en cierta forma. Y parte de esa lucha que se está dando allá es porque estamos acá. Y por eso queremos alertar a la comunidad internacional de este proceso que está ocurriendo en este momento, donde tenemos que levantar las voces a favor de los derechos humanos y de parar este atropello claro a los derechos humanos y que se paga con la vida.
Esto lo que nos demuestra es la voluntad de cambio que tiene nuestro pueblo y lo dispuestos que están incluso de arriesgar la vida, pero hasta conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Quinto punto que voy a mencionar, y ya voy terminando, que le queremos transmitir a la comunidad internacional: el momento es ahora. Es la necesidad del cambio. Venezuela está preparada para el cambio. No podemos solo. Esto no es una lucha como ha pretendido vender el régimen de Nicolás Maduro, que es Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, esto es una lucha entre democracia y dictadura, entre la dictadura de Nicolás Maduro y el mundo libre. Y lo que estamos pidiendo más bien es liberar a Venezuela. Pero el momento es ahora, no es el momento de dudar, es el momento de aumentar toda la presión necesaria hasta que logremos el primer punto de nuestra agenda, que es hacer cesar la usurpación y desde allí comenzar a reconstruir a Venezuela para parar el dolor de nuestra gente. Esta va a ser nuestra prioridad, en esto vamos a estar trabajando, y para dar paso a esa agenda que va mucho más allá de los Estados Unidos, yo quiero aprovechar para darle la palabra al embajador Julio Borges ante el Grupo de Lima, para que pueda también transmitir las ideas que queremos comunicar a todos los medios internacionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente, para poder escuchar las palabras del secretario general Almagro también, a quien aprovecho para darle las gracias en nombre de todo el pueblo de Venezuela por su lucha. Yo simplemente quiero decir que la gesta que se está viviendo en Venezuela es una gesta continental, no lo exagero, va a tener repercusiones enormes sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Bolivia, en definitiva sobre la libertad. Y yo lo resumo de la siguiente manera: la lucha que se está dando en Venezuela significa la caída del muro de Berlín en América Latina 30 años después. Esa es la importancia de la lucha que estamos dando hoy. No se trata solamente de acabar con la dictadura de Maduro, sino que se trata de abrir para América Latina un nuevo capítulo de libertad, de progreso y de dignidad. Por eso, el próximo lunes, que es la reunión del Grupo de Lima en Canadá, a la cual asistiremos, queremos llevar los puntos que ha mencionado el embajador Vecchio. Queremos hacer énfasis importante para América Latina en dos temas particulares: el aumento de la presión por parte de los distintos gobiernos de América Latina. Creemos que, además del comunicado del 4 de enero, donde se abrió y se dibujó el camino de reconocimiento del Parlamento y por lo tanto de la juramentación del presidente Guaidó, se hace necesario ahora también tomar medidas en temas como violaciones de derechos humanos, temas como blanqueo de capitales, corrupción, crimen organizado, que vayan cercando finalmente y produzcan el desenlace que estamos esperando en el régimen. E igualmente, el poder acometer de manera urgente e inmediata la posibilidad de abrir de manera cierta el canal humanitario en nuestras fronteras, para que podamos también darle a nuestro pueblo toda la dignidad que ellos merecen a través de medicinas y alimentos. Esos son los puntos más importantes que queremos llevar a la reunión del lunes para materializarlos de manera concreta y que podamos estar definitivamente en los pasos finales, como decía el embajador Vecchio, para lograr la libertad que merece Venezuela y buena parte de América Latina. Muchas gracias. Ahora va a hablar Gustavo Tarre, embajador ante la OEA, y finalmente entonces el secretario general Almagro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Solamente retomo dos de los puntos ya mencionados y agrego un tercero inherente a mi función como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Primero, el respaldo y agradecimiento a Luis Almagro, que evidentemente comparto y plenamente lo dicho tanto por el embajador Vecchio como por el embajador Borges. Y el segundo punto es una aclaratoria muy breve que le agrego, o ni siquiera una aclaratoria, le agrego algo a lo dicho por el embajador Vecchio. Circula la conseja de que Juan Guaidó es el presidente autoproclamado. El embajador Vecchio explicó muy claramente que lo que hizo Guaidó fue aplicar la norma constitucional y asumir el papel que la Constitución le asigna. Lo que tenemos que agregar ahora es que el único autoproclamado que hay en Venezuela es Maduro. Maduro no fue electo por nadie,
no se juramentó ante la Asamblea Nacional y en consecuencia la autoproclamación que ha habido en Venezuela es la de Nicolás Maduro y en ningún caso la de Carlos Vázquez. Dicho esto, en relación a mi trabajo como embajador en la OEA, la primera prioridad que le asigno a esta gestión, y es la instrucción que tengo del presidente encargado Juan Guaidó, es conseguir de la OEA la colaboración en dos áreas en las cuales la organización tiene una gran experticia. En todo lo relativo a la ayuda humanitaria y en todo lo relativo a la organización de las próximas elecciones. Tenemos en esas circunstancias la colaboración de David Smolansky, que coordina el grupo de trabajo que dentro de la OEA está trabajando, viene desempeñando una labor extraordinaria para todo lo relativo al tema terrible de la miseria, del hambre y de la enfermedad que está viviendo Venezuela. Y esas gestiones ya están encaminadas en lo que a mí concierne y además el trabajo muy adelantado, y vamos a empezar inmediato con la preparación de las próximas elecciones, para los cuales estamos seguros que vamos a contar con toda la colaboración de una de las organizaciones que en el mundo tiene mayor experticia en esta materia. Eso es todo lo que quería decir. Gracias a todas y todos por su presencia y gracias especialmente a Carlos, David, Julio, mi querido amigo el embajador Tarre por esta invitación, compartir con ustedes estos momentos. Ustedes saben, el sistema interamericano tiene 3 resoluciones fundamentales sobre Venezuela. Una aprobada en abril del 17 que declaraba la alteración del orden constitucional en Venezuela. La segunda en la última Asamblea General que declaraba ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Y la tercera, finalmente, en el Consejo Permanente este año que declara la ilegitimidad de Maduro. Nosotros esperamos siempre que todos los países del sistema interamericano, especialmente aquellos que se señalan como respetuosos del derecho internacional, respeten de buena fe estas resoluciones, porque eso es fundamental para lograr un camino a la democracia de Venezuela, por la democracia, y un camino a la paz en Venezuela, por la paz. Convocar a elecciones es un imperativo hoy, en este esquema de transición que vive Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución venezolana y al artículo 333 de la Constitución venezolana. Guaidó es definitivamente la salida constitucional a la democracia en Venezuela. El día 10 de enero hubo un golpe de Estado en Venezuela, que fue cuando Maduro, fuera del esquema constitucional previsto, lejos de la Asamblea Nacional, se juramentó. Ese golpe de Estado en Venezuela no es admisible y no puede ser permisible por ninguna de las democracias de nuestro continente. El mismo es definitivamente desafortunado para las democracias y los derechos humanos en la región. El cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del artículo 233 y del artículo 333 es el camino a la salida electoral en Venezuela, cuando ésta sea posible institucionalmente, cuando estén dadas las condiciones institucionales para hacer las mismas. Pedirle elecciones a Maduro definitivamente no es el mejor camino para restablecer la democracia en el país. Ya sabemos lo que son las elecciones que hace Maduro, ya sabemos cómo son las elecciones que hace el madurismo. Por algo ya las tuvimos que anular aquí mismo en la Organización de Estados Americanos, por el despropósito institucional de las mismas. Definitivamente serían muy distintas unas elecciones organizadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Definitivamente hay un camino para recorrer para eso. Es necesario nombrar un nuevo CNE, es necesario
reformar el sistema electoral que hoy permea la falta de garantías por todos lados, y lo hemos visto aún en propias elecciones del régimen, con agregados de 1 millón de votos por lo menos en el esquema de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fraude tras fraude se han sucedido en los procesos electorales de Venezuela. Tenemos entonces que comprometernos a recuperar la libertad en Venezuela. Juan Guaidó significa en efectividades conducentes, en las efectividades de ejercicio del poder. Dos cosas fundamentales son las que tiene Juan Guaidó como presidente encargado. Su legitimidad está dada por la Constitución y su legitimidad está dada por el pueblo. Definitivamente son dos cosas que Nicolás Maduro carece, son dos cosas que Nicolás Maduro no tiene. Este proceso definitivamente va a ir afirmándose en otras variables institucionales que son necesarias. Van afirmándose en las designaciones que se han realizado, van afirmándose en los mensajes claros de Juan Guaidó, van afirmándose en las relaciones internacionales que va estableciendo el presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros acompañamos las propuestas que se han realizado hoy aquí. Creemos que la solución para Venezuela pasa por la justicia. Y esa justicia que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y tiene que ver con la justicia internacional. Tiene que ver cómo se van a juzgar los casos de corrupción y cómo se van a juzgar los casos de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen. Tiene que ver con fortalecer sanciones. Se han dado pasos muy importantes por los países del hemisferio occidental, y es importante también que el Grupo de Lima recoja su declaración de mayo del año pasado y sea plenamente implementada por todos los países del continente. Es fundamental, es crucial la apertura del canal humanitario, y creo que este es el primer camino de reafirmación del poder legítimo del presidente encargado Juan Guaidó. El apoyo al proceso institucional es un imperativo de todos en la comunidad internacional, como señalábamos. Aquí o se está al lado de la democracia o se está al lado de la dictadura. Esa es la disyuntiva que tienen la comunidad internacional. Elecciones libres son fundamentales. ¿Quién asegura elecciones libres? Más que el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Quién asegura un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Quién asegura nuevos circuitos electorales? ¿Quién asegura nuevas mesas en los circuitos y autoridades en los circuitos electorales? ¿Quién asegura una observación internacional transparente y que verdaderamente se meta dentro del sistema electoral venezolano? Eso solamente lo asegura el presidente encargado Juan Guaidó. La mediación es un concepto extraño en este caso, lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Es ese el objetivo. Entonces, todo el que quiera fortalecer esa negociación de salida de la usurpación, esa es la negociación que hay que hacer, y todo el que quiera anotarse para realizar esa negociación, que vaya y la haga, y el que lo logre, fantástico por él, y verdaderamente lo vamos a aplaudir todos, pero no es mediar entre una parte y la otra. Acá el único objetivo es redemocratizar el país, no ver quién va a asumir poder, gobierno, o quién va a hacerse cargo de las instituciones. Eso es un despropósito desde todo punto de vista. Entonces, todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor, que empiece hoy, que empiece ya,
que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos, porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso, definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Mientras tanto, hay una situación aún peor. Porque hay algunos que ofrecen mediación sin haber condenado uno solo de los crímenes del régimen. Uno solo de los crímenes del régimen. Eso ya no es un despropósito político, eso ya es un despropósito que tiene que ver con la moral. No es admisible mirar para otro lado cuando se han matado 60 personas desde el 22 de enero. Esa es una masacre, esa es la masacre de enero de Venezuela. No es admisible que eso se entienda de esa forma. Enviar condolencias a las víctimas sin condenar los crímenes del gobierno es burlarse de los familiares de las víctimas, es burlarse de ellos. Hoy lo que importa es la condena al régimen por esta actuación. Una actuación en la cual el régimen está llegando hoy prácticamente a los 1000 presos políticos. Eso ya es un despropósito absoluto con la institucionalidad, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a la democracia en el sistema interamericano. Todo aquel que mire para otro lado, que eso es en la práctica avalar este despropósito, los 1000 presos políticos que tiene hoy Venezuela, definitivamente está eligiendo el camino de la violencia. El camino de la violencia, ¿cuál es? ¿Qué es el camino de la violencia que hemos visto en los últimos 3 años y medio? El camino de la violencia que hemos visto es el de apañar los crímenes del régimen, la impunidad del régimen para asesinar muchachos, muchachas, ancianos, mujeres, niñas en las calles, para meterlos presos, para torturar adolescentes y niños. Esa es la única solución violenta y esa es la que se está implementando definitivamente con el apañamiento de aquellos que han decidido mirar para otro lado. Esa es la solución violenta. El espíritu liberal que debemos tener, y apelo a eso en este país, el espíritu liberal no es entender los derechos humanos solamente en Estados Unidos y ser permisivo con dictaduras afuera. Eso no es espíritu liberal de ninguna clase. Eso es todo lo contrario del espíritu liberal que debe alimentarnos. El espíritu liberal es buscar los derechos humanos y su más plena vigencia, más derechos para más personas, más derechos para más gente en cualquier parte del continente. Cesar los crímenes, cesar esta represión, cesar los asesinatos que impunemente comete el régimen, cesar la tortura del régimen, cesar la prisión política de todos aquellos que están detenidos por la dictadura. Eso es esencial hoy. Ese es el camino a seguir. Y el imprescindible canal humanitario, que definitivamente es lo que el pueblo venezolano más necesita y donde definitivamente creo que es la acción fundamental de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Es esencial que llegue con soluciones a la gente a través de esa apertura del canal humanitario. Ese es la mejor forma de luchar contra el odio, de luchar contra la represión, de luchar contra la dictadura. Les agradezco a todos esta posibilidad de dirigirme a ustedes y quedan todos ellos expuestos a recibir preguntas. Gracias. Voy. Primera pregunta, por favor, mencione su network y a quién le dirigen la pregunta para que se pueda parar aquí en el podio. Perfecto, sí. Primera pregunta, Carolina Valladares, de NTN 24. Buenas tardes. Primera pregunta es para Carlos
Dijo Trump esta mañana en Twitter que la presión ha funcionado, es para NTN24. La pregunta, ¿ustedes creen que la presión está funcionando? Ofreció el diálogo esta mañana Maduro. Usted dijo que lo rechaza. ¿Funciona la presión? Segunda pregunta, queremos preguntar a Julio Borges. Hablaron ustedes del canal humanitario. ¿Ese canal humanitario va a llegar esos 20.000 millones de dólares en ayuda a través de Colombia? ¿Cómo va a llegar a Venezuela? Y en ese caso haría falta refuerzo militar, ayuda militar de Estados Unidos en Colombia para que llegue la ayuda humanitaria. Preguntas son esas. Gracias. Próxima pregunta. Jorge Agobián, de La Voz de América. Buenos días, Jorge Agobián de La Voz de América. La primera pregunta a Carlos Vecchio. Escuchamos la opinión del secretario de la OEA sobre el no diálogo y es parte de la pregunta que hacía NTN24. Sin embargo, ¿estarían dispuestos a seguir el diálogo que ofrece desde las Naciones Unidas el secretario Guterres, que ofrece Rusia, que ofrece México y que ofrece Uruguay? Y la otra pregunta va dirigida al embajador Tarre. Usted habló, embajador, que se están dando todos los caminos para hacer las elecciones en Venezuela. Quisiéramos saber en cuánto tiempo y cómo se está dando eso y bajo qué garantías, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral sigue respaldando a Nicolás Maduro. Muchas gracias. David Brooks from CNN. Not here yet. So then Christine Ruffini from CBS. Thank you. As you're going through this process, I'm wondering what your reaction is to the Supreme Court's actions yesterday, saying President Juan Guaido, can't leave the country and impounding his finances. And also, as you go forward, how do you plan to work with institutions like that have been loyal to Maduro in the past? Barbara Usher from BBC. Yes, two questions for Mr. Vecchio as well. Could you just explain how you plan to ¿Podría explicar? Is this your new embassy? ¿Esta es su nueva embajada en Estados Unidos? Logistics of it are. ¿Cuál será la logística? El gobierno de Trump ha sugerido algunas opciones militares. ¿Ese es el plan de Guaidó? Last one for this round. Sofía Pisani from TV Venezuela. Si ha habido en los últimos días algún acercamiento por parte del gobierno de tratar de negociar alguna salida. Sofía Pisani, de TV Venezuela. Carlos. You can answer the ones that are in English and the ones in Spanish. Ok, está bien. Carolina, ¿la presión funciona? Claro que está funcionando. Y hay que, lo dije acá, que es el momento de aumentarla y no bajarla, sino aumentar toda la presión para nosotros alcanzar la agenda que nos hemos planteado. Y uno acá con lo que comentaba Jorge, nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Pero ninguna otra. Y quiero ser muy claro en esto. No se trata de países, se trata de reconocer que tienes un régimen como Maduro que ha manipulado la palabra diálogo y lo ha hecho en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018, para ganar oxígeno, para mantenerse en el poder. Entonces, en este momento, hacer un análisis fuera de ese contexto es una cosa totalmente equivocada y a la cual nosotros no nos vamos a prestar, y ya el presidente Guaidó pues lo ha reiterado. Nuestra agenda es muy clara: cómo negociamos la salida de la dictadura de Venezuela, y yo espero que nosotros podamos construir esta opción por el bien del país, que sea rápida y que podamos hacer una transición ordenada. Ese es nuestro deseo y esa es la presión que estamos haciendo desde la calle, desde la institución de la Asamblea Nacional, y por supuesto es lo que le hemos pedido a la comunidad internacional. The decision that was taken by the Supreme Court yesterday against Juan Guaidó. La Corte Suprema contra Juan Guaidó ayer fue de una Corte Suprema ilegal.
the National Assembly. También tenemos la Asamblea Nacional, que es la única institución democráticamente elegida. Y esta es la clave de la usurpación de Maduro. También poder tener las verificaciones y los frenos, tener el Estado de Derecho, tener fuertes instituciones. Una de las cosas que tenemos que hacer en este momento, como dijo el secretario general, tenemos que modificar la Corte Suprema y tener una nueva Corte Suprema. Este será un elemento clave para nosotros.